Hola amigos, este es el juguete del día de hoy, una Volvo XC90 Recharge, es decir, plug-in hybrid. Y vaya que es un gran juguete, vaya que es un productazo en muchos aspectos. Esta camioneta tiene un diseño que ha resistido muy bien al paso de los años. Fue la que estrenó la nueva forma de los Volvo, ¿no? El nuevo lenguaje de diseño en el que se destaca justo los faros que ellos llaman el martillo de Thor, ¿no? Con esta T acostada en forma de, compuesta de LEDs. Aquí vemos el detalle del justo de adentro de los faros. Y aquí vemos que se trata de la plug-in hybrid, es decir, lo que Volvo llama recharge, es decir, recargable. La camioneta es elegante, es muy bonita, se maneja muy bien y es, como la mayoría de los plug-in hybrid, un vehículo 2 en 1. Porque puede ser 100% eléctrico, puede ser gasolina, puede usar las dos cosas. Aquí tenemos los dos asientos de la tercera fila plegados. Aquí tenemos un lugar donde vas a guardar los cables para cargarla. Aquí tenemos su tapa para la cajuela, incluso cuando la última fila está plegada en el piso, puedes tapar completamente lo que está ahí. La segunda es recargable, tiene salidas de aire acondicionado, portavasos, descansabrazos en la tercera fila, aunque el espacio no sea muy abundante en esa tercera fila. Ahí está. Y esta es la red de protección para traer algo en la cajuela y en caso de un accidente, un frenado o algo, eso no invada la cabina y proteja a los ocupantes, ¿no? Es todo muy bien diseñado, muy bien hecho. Aquí tienes para bajar y subir y aquí también tienes sus ganchitos para bolsas, ¿no? Una toma de corriente, en fin. La camioneta está bien hecha, está pensada, tiene muchos detalles que son muy bien resueltos. Cerrada, así queda la tapa y todo lo que está ahí está protegido de la vista de quien mira desde afuera. Aquí no solo tienes buen espacio, tienes también control sobre el aire acondicionado, temperatura, velocidad, etcétera, las salidas de aire. Aquí dos puertos USB-C, es decir, de carga rápida. Los asientos forrados de piel. Los portavasos, ¿no?, que se pliegan y se esconden. El descansabrazo. Agarraderas en las cuatro plazas. Techo panorámico, como lo pueden ver. Y esto sí me gustaría que se plegara aquí, ¿no?, esas cabeceras. Pero no es que estorben la visibilidad de atrás, pero que de alguna manera forzar a la gente a ponerlo en la posición correcta, aunque es difícil que no se ponga ese asiento ahí. Tienes anclaje para sillas de bebé, obviamente. Pues, ¿qué decimos de seguridad cuando hablamos de un Volvo, ¿no? Volvo siempre está, cuando menos, tan seguro como el vehículo más seguro de su segmento. Es mínimo eso. Pero este además tiene lujo, tiene buenos acabados, etcétera. Mira, aquí vemos 3 memorias para los asientos, un sonido firmado por Harman Kardon. Aquí los controles son digitales, todo lo tocas de una manera digital. Aquí también, negro piano, ya saben qué opino. Y aquí está el botón de encendido de la camioneta. ¿Cómo está cargando?
me dice que no cargue. Bueno, la carga ya está completa, lo dejé cargando toda la noche. Entonces ahorita les voy a mostrar y voy a apagar esto, ¿no? Y la famosa tablet de Volvo, que aquí te permite varias conexiones con todo, ¿no? Con tu teléfono, etcétera, ¿no? Mapa de navegación, aire acondicionado. La guantera no se abre ningún botón ahí, sino aquí. Es una guantera de bastante buen tamaño. El espacio para cargar objetos ahí está bien. Una botella puede ir inclinada ahí. Los descansabrazos son acoginados. Esto se puede cerrar. Es en un material que es agradable a la vista y al tacto. Aquí tienes otra entrada con un puerto USB normal y un puerto USB-C. Un compartimiento que cabe muchas cosas. Y este detallito aquí que te permite que salga un cable ahí para tu teléfono. Este es otro pequeño objeto para guardar cosas. El botón de volumen. Qué bueno que tiene un botón físico de volumen. Se agradece mucho. Y aquí elegimos los modos de manejo. Aquí arriba la iluminación, el botón para el techo panorámico, obviamente su espejo de vanidad con luz, los micrófonos para Bluetooth, etc. Y vamos, pues ya les mostré este tablero. Creo que no, ¿verdad? Sí, ya les había mostrado y nos marca ahí carga completa. Lo que les quiero mostrar ahora es el motor. Y ese motor es una maravilla. Ya es una maravilla solito. Con la ayuda del motor eléctrico lo es todavía más. Lo vemos y vamos a manejar. Pero hoy quiero manejar solo en modo eléctrico. Porque de eso se trata esta camioneta finalmente. Miren, este es el cargador. Y está conectado aquí a un enchufe de clavija normal de 110 voltios. Yo tengo este enchufe que lo he usado con Tesla o con Audi de 220, pero aquí lo que tenemos es uno de 110 porque estos vienen adaptados para esto. Para conectarlo, conecto primero en la pared, luego en el coche. Y para desconectar es al revés. Quitas el seguro, desconectas, pones esta tapita en su lugar, lo cierras y listo. Es un 4 cilindros, 2 litros, turbo, que te da 316 caballos de fuerza en el caso de este motor. En el S90 son 320. Pero sumado al motor eléctrico, tenemos 405 caballos de fuerza, que es bastante bueno. La caja es automática de 8 velocidades, la tracción es integral y en modo de solo batería, ahorita vemos. Bueno, la batería la tengo absolutamente cargada, 100% cargada. El manual de la XC60 dice que su autonomía 100% eléctrica es de alrededor de 45 kilómetros de distancia, pero eso depende mucho de varios factores: tráfico, modos de manejo, etcétera, de que tanto aire acondicionado uses, la temperatura en la que lo uses, etcétera, ¿no? Hay varias cosas que influyen en el consumo de batería. Entonces, para la gran mayoría de las personas, es más que suficiente como para que vayas a trabajar y regreses. Porque difícilmente estás a más de 15 o 20 kilómetros de distancia de tu trabajo. Y si estás a más de 20 o 25, estás en carretera, ¿no? Ahí lo recomendaría que, digamos, llegues al trabajo, busques un enchufe y lo pongas ahí. Afortunadamente, ahí cada vez un poquito más. Yo lo dejé cargando toda la noche
Y insisto, ya en un enchufe normalito de 110, como vieron, y ya está cargada. Entonces ahora me propongo a manejarla en modo pure o modo puro, que es 100% eléctrico. Y no me voy a salir de ese modo. Puse ahorita en modo eléctrico, me aparece 35 kilómetros ya, estaba en 32. Y vamos viendo cuánto nos da. Hasta en la hora de la comida voy a buscar un centro comercial con un cargador rápido y ponerlo ahí, ¿no? En general, hoy las comidas se hacen en restaurantes que están en centros comerciales o cerca de, y tienen cargadores rápidos. Así que vamos a hacer una experiencia un día, digamos, 100% eléctrico con la Volvo XC90 Recharge. Miren, la temperatura en este momento es de 34 grados aquí en Guadalajara. Y obviamente eso me obliga a usar aire acondicionado. Aunque yo soy de los que usa aire acondicionado incluso cuando hace frío, ¿no? Nada más no pongo congelado como Alonso Maldonado, por ejemplo. No. Yo lo pongo a 23, 24 grados y ahí estoy a gusto y ahí lo dejo. Pero siempre uso el aire acondicionado porque me gusta el silencio adentro del coche, no me gusta circular con las ventanas cerradas, me parece más agradable, más seguro incluso. Pero aquí es una cuestión también de supervivencia y seguridad. Hay mucha gente que piensa en el aire acondicionado como un lujo. No lo es, es una cuestión de seguridad también, porque influye en tu estado de espíritu, influye en tu humor. Conducir con la tranquilidad de estar a una buena temperatura o con mucho calor, no sintiéndote agobiado por el calor que hace en esta época del año aquí en Guadalajara y en la mayor parte del país. Entonces, eso probablemente me vaya a disminuir un poquito el rango de la XC90. Pero pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué tan cierto es esto. Pues miren, llevo 7.7 kilómetros desde que salí. De hecho 8.7 porque cerré el odómetro 1 kilómetro después de haber salido. Y la autonomía me marca 31 kilómetros. Es decir, tengo poquito más de 2 kilómetros más de lo que me marcaba la computadora cuando salí. La computadora hasta ahora ha sido como pesimista con relación al coche, es decir, la autonomía real es mayor que la programada por la computadora, por lo menos hasta ahora, ¿no? Y eso que me ha tocado embotellamientos, etcétera. Pero los coches eléctricos como que les gusta el tema del embotellamiento. No les gustan mucho las subidas, por ejemplo, pero el embotellamiento sí les gusta. Y ahora estoy en la Colonia Providencia, en Guadalajara, y voy a hacer pues, un giro hasta llegar a mi lugar de destino final, ¿no? La camioneta es tan agradable de manejar, ¿sabes? Mira, por ejemplo, aquí es una subida, tengo torque inmediato, entonces acelero, la camioneta responde súper bien, a pesar de que estoy solo en el modo eléctrico, es decir, no estoy usando la parte más poderosa de la XC90, que son los 316 caballos del motor de gasolina, ¿no? Pero esa inmediatez que nos ofrece la batería o el motor eléctrico hacen con que prácticamente no exista turbo lag cuando usas los dos sistemas en conjunto. No los voy a usar ahorita porque mi propósito en esta prueba es manejarla 100% eléctrica, ¿no? Y ver el tiempo de recarga en un cargador rápido de centro comercial, ¿no?
No es ultra rápido, va a ser seguramente 220, 240, algo así, pero es más rápido que los 110 que tuve en la casa, que la conecté ayer alrededor de las 7 de la tarde y hoy en la mañana, como a las 9 de la mañana, lo chequeé, ya estaba lleno. Y eso es, lleno significa completamente cargado, obviamente. Y esto es lo que la mayoría de las personas puede hacer, incluso sin poner un cargador especial en su casa. ¿Qué sería lo ideal? Que tuvieras 220 o un adaptador para la luz 220 para cargar. Cuando tengas menos tiempo, cargar un poquito más rápido, ¿no? Incluso hay con la Comisión Federal una forma de que pongas un medidor solo para tu coche, para no incrementar demasiado el consumo de tu casa y que no se dispare, por ejemplo, a la tarifa de alto consumo. Aunque lo más probable, perdónenme, lo más probable es que si pagaste más de 1.600.000 pesos por una XC90, ya tengas tarifa de alto consumo, a menos que tengas paneles solares, como yo los tengo, por ejemplo, ¿no? Y eso baja mucho. Entonces, tú puedes hacer ese convenio especial con la Comisión Federal y tienes una tarifa de luz subsidiada para los vehículos. Bueno, hasta ahora, por lo menos antes de la reforma eléctrica, que no sé si vaya a cambiar o no esto, que hoy es posible. El placer de conducir esa camioneta aumenta mucho al hacerlo solo eléctrico, porque no tienes ni vibraciones ni ruidos. O sea, estás manejando un carrito de golf, pero un carrito de golf del tamaño de la XC90, con el lujo del XC90, con el espacio, con la potencia y toda la tecnología, un gran sistema de sonido, un aislamiento de ruido interior. Ahorita tengo el estéreo, que es muy bueno, sin volumen. Aún así, prácticamente lo único que escuchas es el rodar de las llantas sobre el piso. Bueno, amigos, miren, anduve hasta ahora 33.3 kilómetros y me quedan, según la computadora, 3 kilómetros más. Y pues lo voy a cargar. Debo estar aquí una hora, hora y media más o menos, ¿no? Y vamos a ver cuál es la autonomía que me da mientras esté cargando. Aquí hay 3 cargadores, 2 son Tesla y uno es, digamos, general. Ese es el que obviamente voy a usar para cargar la batería de Volvo. Les muestro el tablero. Miren, está 32.3, pero pues seré 1 kilómetro después de haber arrancado. Y de este lado está la autonomía, 3 kilómetros de autonomía eléctrica, 420 kilómetros de autonomía con la gasolina. Esa es la diferencia de un plug-in hybrid para un puro eléctrico. Con este, aunque la batería esté por acabar, sabes que sí puedes seguir rodando. Bueno, pues aquí no se ve ningún foquito, no se ve que esté cargando o no. Vamos a ver adentro del coche si ya marca algo. Pues tal vez no sirva el cargador, ¿no? Vamos a ver. No, sí sirve, pero ahí me dice que la carga completa va a tardar 18 horas con 30 minutos. 18 horas con 30 minutos. En general, ese tiempo, si te quedas aquí, miren, ya se redujo a 18 con 15 y se va reduciendo mientras más quedamos aquí. Entonces esas 18 horas no se asusten con ellos. Pero vamos a ver eso. Vamos a ver en el tiempo en el que esté yo aquí, qué tanta autonomía me da. Pues listo, estuvimos aquí hora y media. Y la forma de quitar el cargador es quitando los seguros. Los sacas. Obviamente los regresas a su lugar. Cierras la puertita y vamos viendo cuánta autonomía gané. Tenía 3 kilómetros de autonomía cuando llegué. Ahora
tenemos 23. Así que hora y media gané 20 kilómetros de autonomía, lo que significa que hubiera tardado 3 horas, hubiera tenido ahí la autonomía completa, un poquito menos, ¿no? A lo mejor con 2 horas y fracción, hubiera tenido la autonomía completa eléctrica de la Volvo. Pero esos 23 en general son suficientes para que regreses a tu casa, llegues y vuelvas a conectar. Entonces, tienes un día de trabajo, sales a una comida, lo pones ahí a cargar y regresas para tu casa con batería suficiente porque la cargaste en el centro comercial. Ya en la noche en tu casa terminas el proceso. Es la gran virtud de los plug-in hybrid. Mientras, repito, sigo con 420 kilómetros de autonomía del motor de gasolina. Pues ahí está, amigos, Volvo XC90 Recharge modelo 2021. Un producto agradable de ver, de conducir, principalmente en modo eléctrico. Y que ya vimos, puedes usarlo en la gran mayoría del tiempo solo en modo eléctrico y pues no gastar absolutamente nada de gasolina. Pero si necesitas hacer un viaje con él, pues ahí está un espectacular tren motor que lo va a hacer más que ágil en carretera, con toda la autonomía que quieras, etcétera. Y esos casi 320 caballos más el motor eléctrico, ¿no? Entonces, 1.680.000 pesos, la versión más cara. Desde 1.600.000 pesos tienes la XC90 y es uno más, es el tercer Volvo SUV plug-in hybrid que conduzco en poco tiempo. Y yo, antes de manejar los tres, yo pensaba que el que más me gustaba era el XC40, que sí me encanta. Pero, híjole, después de manejar los tres, cambié de opinión. El que más me gusta es este, el XC90. Lo duro es que no puedo pagar por una. Ni modo. Muchas gracias, amigos, por su atención. Nos vemos aquí con más en el siguiente video. Adiós.